Esto es abuelo de pájaro, es para que se ubiquen, pongan. El Ascaris lumbricoide, uno de los más famosos de todos los gusanos y de que nos hacen famosos a los que hacemos parasitología o que enseñamos esta materia que nos gusta, porque el Ascaris es absolutamente la vedette. ¿Por qué? Porque los impresiona, porque fíjense el aspecto que tiene, porque mide un buen tamaño, puede tener varios centímetros de largo y porque tiene la mala costumbre de salir por cualquier lado. Es un parásito que puede salir hasta por la boca del paciente. Fíjense que hasta ahora nosotros no le hemos dicho de ningún parásito que pueda salir por boca. Está bien, hablamos la semana pasada de una vómica por la ruptura de un quiste hidatídico en pulmón, se produce un acceso de tos y salen parásitos microscópicos. Pero el hecho de ver a una persona que le sale un gusano que se mueve por la boca, como en el caso de los Ascaris, es una de las cosas más desagradables que podemos llegar a ver, ¿no? Es sentirse realmente agusanado. Y el Ascaris lo puede hacer porque el otro decíamos 700, 800 millones. Acá tenemos 1.000 millones de personas infectadas o más en el mundo por Ascaris. Es el nematodo más común de todos el ser humano. Pone 200.000, miren ese número, 200.000 huevos diarios por cada hembra. Y esta es un estudio que se hizo en la época que estuvo acá, el único programa efectivo que duró unos añitos, 2004, 2005, 2006, 2007, que fue el Chau Lombriz. Y se hizo un estudio de prevalencia buscando en la zona, en varios puntos de la provincia de Tucumán, muestras representativas de tanto de niños como de suelos contaminados y encontramos que la población infantil, el 40% de la población infantil estaba contaminado por Ascaris, 40%, fíjense el número que estamos hablando. Era una particularidad que el que tenía más de 20% entraba bajo programa que se le haga desparasitación sistemática. Nosotros éramos los abanderados, la provincia de Tucumán. Este es un parásito que tiene una forma particular, como dice ahí, de ciclar y de estar en el intestino. ¿Por qué? Porque, como todo geoelminto, sale un huevo no fértil. ¿Por qué? Porque necesita su pasaje obligado, porque es una helmintiasis transmitida por el suelo, porque es una geohelmintiasis, necesita ese huevo que es mamelonado, que generalmente tiene color amarronado, porque está teñido por bilis, sale al medio ambiente donde madura, pero madura en 2 o 3 semanas y hasta 4. Un detalle que quiero que tengan muy en cuenta para lo que vamos a seguir comentando después. Después de esa semana, ese huevo con bordes irregulares y mamelonado se transforma en un huevo larvado. Ahí está dibujado la larva adentro. Y esa es la forma infectante que por contaminación de manos, de utensilios, de alimentos, de agua, va a ingresar al susceptible, en este caso el hombre. Pero fíjense que en este esquema, esto que es un esquema, está dibujado, además del intestino, que es el lugar definitivo en donde el Ascaris va a ir a hacer su daño, está dibujado también todo, el hígado, los pulmones, corazón. ¿Por qué será? Porque este parásito, cuando este huevo larvado sale, después de haber sido ingerido, ingresa la larva, pasa por un primer filtro hepático, pasa por el hígado, va hacia los pulmones, va dejando pequeñas cápsulas o vainas en los lugares que pasa, pasa desde el aparato circulatorio por donde viene hacia, rompe la barrera alveolo capilar y se mete en los alveolos. Sigue subiendo alveolo tráquea, es deglutido, nuevamente estragado y recién llega al intestino, en donde se diferencian en machos y en hembras y en donde se produce la cópula, en donde la hembra pone los huevos y allí es donde terminaría el ciclo y se retoma cuando los huevos salen de nuevo al exterior. ¿Qué diferencia tenía con el tricocéfalo que acabamos de ver? El pasaje pulmonar. Este es uno de los primeros parásitos que ustedes van a ver que tiene un pasaje pulmonar cuando su larva empieza a migrar. Cosas para tener en cuenta. Cuando las larvas migran, en los huéspedes infectados, hay uno de los glóbulos blancos que se eleva, que son los eosinófilos, que son los encargados de frenar esa migración larval. Entonces, uno de los primeros detalles que van a tener que tener en cuenta. Vamos a empezar a ver un grupo de parásitos donde los eosinófilos pueden estar elevados. En este es uno de ellos. Se pueden elevar porque es que la larva migra y da vuelta y llega y hasta que finalmente se transforma en un adulto. En todo ese tiempo puede haber una respuesta con elevación de eosinófilos. Un detalle. Otro detalle. ¿Puede ser que en su pasaje por el pulmón dé algún síntoma? Sí. Entonces, vamos a tener que la patogenia va a cambiar de acuerdo, como siempre, al número, al estado del paciente y a dónde se encuentra el parásito y qué síntomas puede dar. ¿Puede ser totalmente asintomático? Sí. ¿Me puedo enterar cuando el parásito sale por boca, por ano? Sí. Y nunca saber que estaba. Así es. Eso serían el gran número de pacientes asintomáticos y que son eso que uno le dice a la mamá, ¿alguna vez su hijo largó algún gusanito? Sí, de eso, y te dibuja con el dedo unos 20 centímetros que son lo que mide un Ascaris. Entonces lo toman con naturalidad de decir que largó gusano. O el paciente puede tener síntomas respiratorios, sí, eso se conoce como síndrome de Loeffler, un Loeffler pulmonar, que se caracteriza por eosinofilia, se caracteriza por tos, por una disnea muy transitoria, por sibilancia, y que todo puede pasar, sí, y puede ser considerado y confundido con cuadros matiformes también. ¿Por qué? Porque cuando todas esas larvas terminen de pasar del pulmón y pasen al intestino,
pueden dejar de aparecer los síntomas respiratorios. Entonces, podemos tener pacientes que son tratados hasta por cuadros respiratorios y en realidad estar cursando una escariosis. ¿Podemos tener oclusiones intestinales, que ese síntoma ustedes no lo habían visto hasta ahora? Sí, porque estos parásitos tienen, como vemos en esta primera fotito de acá arriba, que desgraciadamente es una autopsia, una necropsia de un paciente fallecido por una oclusión por Ascaris, se pueden hacer ovillos, nudos, enroscarse un Ascaris con otro y producir realmente una oclusión del tránsito intestinal, un cuadro agudo, una alteración del medio interno y pueden fallecer. Complicaciones quirúrgicas también podemos tener, como vemos en este caso, este es un tubo de Kerr puesto para un drenaje de un paciente que fue operado de su vía biliar y ¿qué hizo el Ascaris? Se metió y lo ocluyó. El Ascaris tiene una particularidad, cuando necesita aparearse, migra. Cuando busca el medio no le es propicio porque tomó un antibiótico de más el paciente, migra. Cuando el paciente que lo está usando de huésped, él, hace fiebre, migra, porque cambia el pH, migra. O sea, el parásito tiene una particularidad, tiene una musculatura absolutamente potente y que tiene una capacidad de meterse en conductos pequeños y busca meterse allí. Por eso es que vemos esto de la oclusión del Kerr. Por eso que muchas veces vemos complicaciones como que se introducen en el Wilson y tenemos un paciente con una pancreatitis. El parásito estaba en el intestino, pero se metió por el Wilson y se quiso meter en el páncreas. Ocluyó la salida del drenaje de la milasa y demás enzimas del páncreas y tenemos un paciente con una pancreatitis por Ascaris. ¿Podemos tener una oclusión del colédoco? Sí. ¿Podemos tener colangitis y colecistitis aguda por Ascaris? Sí. Entonces, fíjense la cantidad de situaciones, problemas que les estoy mencionando, que quiero que se pongan a leerla, porque esas son las complicaciones y las tantísimas diferentes presentaciones. Pero la eliminación espontánea le gana a todas en cuanto a lo aprensivo que pueda resultar. En este caso es un nene que está alargando por la colita un, un Ascaris, ¿no? Pero la verdad que tenemos situaciones en donde esas se producen por la boca y esa, como la que están viendo acá, es absolutamente, este es un niñito fallecido que como todo parásito abandona a sus huéspedes cuando los huéspedes bajan su temperatura, paran su vida, miren esa foto, ¿no? Este es un parásito que está ocupando el colédoco, como les decía, y este es un parásito que casualmente se lo encuentra en intestino grueso y está tomado por un medio de contraste que no era hecho para diagnosticar Ascaris, pero en el medio del estudio se pudo visualizar el parásito, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la eliminación, macroscópicamente se pueden diagnosticar los Ascaris. Nosotros directamente nos traen un Ascaris a la consulta como en este frasquito y no podemos decir que no sabemos lo que estamos viendo. Y si no, tenemos que mandar a pedir huevos en la materia fecal. ¿Cómo? Haciendo un examen parasitológico seriado de materia fecal. No se piden coprocultivos en este caso, que es muy común decir hagamos un coprocultivo, como que hacer un copro, cultivar algo mejora o aumenta la sensibilidad, cosa que lo es en aquellos parásitos que un cultivo lo va a aumentar, pero no sirve en un Ascaris, porque en el Ascaris yo les dije que cuando sale al medio propicio, a la tierra, va a tener que estar entre 3 semanas como mínimo para que de un huevo salga una larva. Entonces, un coprocultivo dura 2 días. En 2 días, este huevo, que no lo pude ver en la materia fecal y lo mandé a cultivar, va a seguir siendo el mismo huevo. No me enriquece la muestra y no me mejora el diagnóstico. Eso para que lo tengan en cuenta, para qué tipo de parásito sí se pide copro y en cuáles no. Al igual que la tricocefalosis, la ascariosis se trata con mebendazol, con flubendazol o albendazol, tratamiento por 3 días y que repetimos a los 7, a los 15, a veces hasta los 21. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, del mebendazol, que es uno de los antiparasitarios más seguros que tenemos por su poca absorción, van a estar matando los Ascaris adultos que se encuentran en el intestino, pero no aquellos que vengan migrando. Entonces, necesitamos hacer repetir dosis para esperar que los que están ciclando en forma de larva lleguen adultos en el intestino. Siempre que hablamos de gelminto, la profilaxis, la adecuada eliminación de las excretas, la higiene y la educación. Como siempre que haya huevos en el medio, los acarreadores mecánicos son fundamentales. Que haya una materia fecal con huevos de geolminto durante varios días y ya fértiles, y venga una mosca en su patita, se traslada una tetina o se traslada una cuchara, eso es un acarreador, alguien que ayuda y facilita el contacto entre un elemento infectante y un susceptible, que en este caso será el hombre o el niño.